¿Elegiste la pastilla roja o la azul para tu vida, o fue la pastilla negra? David Sacks eligió la pastilla roja y está en proceso de despertar a la comunidad tecnológica en general. No solo aparece una foto de David en el diccionario cuando buscas el término basado, su cabello canoso se parece sospechosamente al del gorila espalda plateada. David Sacks podría ser la personalidad más subestimada de Silicon Valley, y eso está a punto de cambiar en los próximos años, como veremos. Porque David está empezando a seguir el manual sobre cómo ganar influencia y poder, y está ignorando a los detractores y a ciertos medios en el proceso. Porque la buena noticia es que, como dijo Reggie Jackson, no abuchean a los don nadie. Pero hablaremos más de eso después. Muchos de nosotros que no sabemos hacia dónde ir en nuestras carreras podemos aprender mucho de David. Sin embargo, muy pocos recursos cubren su historia y hacen justicia a su currículum de polímata. Justicia: estudiar economía en Stanford, luego derecho en Chicago, de McKinsey a Co-Building. PayPal: siendo uno de los principales operadores en el Valle, produciendo películas galardonadas, construyendo una de las firmas de capital de riesgo más icónicas, enfocada en SaaS y logrando tener 3 hijos. En paralelo a todo eso, En casa, tengo cosas familiares que hacer. Oh, familia, ¿los has conocido? ¿Cómo eran? Son todo lo que... ¿esperabas? Tenía que conocer al chico nuevo. Tiene 19 años. ¿Cuál es su carrera? Hoy vamos a explorar al Giga Bateman que es David Sacks, su ascenso al dinero y al poder, y lo que podemos aprender de ello. Y por qué pronto podría convertirse en el titán de Silicon Valley del que más escuches hablar. Parece que ponen algo en el agua potable en Sudáfrica. Tanto Elon Musk como David Sacks nacieron en Sudáfrica. Y aunque Elon es más impresionante en cuanto a patrimonio neto, David Sacks podría ofrecer más aprendizajes para tomar como referencia. Al igual que Elon, David Sacks, a la temprana edad de 5 años, realizó una rápida simulación de Monte Carlo sobre las perspectivas económicas de Sudáfrica. Concluyó que le iría mejor persiguiendo el sueño americano en Estados Unidos. Así que, al igual que Elon, se mudó con su familia a Estados Unidos a los 5 años. Avanzando 17 años, después de numerosas fiestas universitarias y en general siendo un absoluto, Chad y Sacks obtuvieron su licenciatura en economía en Stanford a los 22 años. Me gradué de la universidad en 1994 y la escuela de derecho era el camino predeterminado para la gente inteligente o para las personas que simplemente eran buenas en la escuela y no sabían qué más hacer con sus vidas. Así que, 4 años después, a los 26 años, Sacks obtuvo su título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de Chicago. Para los fanáticos acérrimos de Sacks que estén considerando estudiar Derecho. Ahora, hoy en día, probablemente no lo haría. ¿Lo haría hoy? Quiero decir, creo que ahora es mucho más fácil. Si quieres dedicarte a la tecnología, hay muchos más recursos. Se ha vuelto más estructurado. De hecho, ya sabes, existen estos programas como iCombinator, donde es como creo que es como un curso de 4 semanas en el que vas con tu idea, te ayudan a incubarla, cosas así. Así que hoy creo que sería una pregunta más difícil. La Facultad de Derecho tuvo otra ventaja importante para David. También fue donde conoció a su hermano, Peter Thiel, 2 hermanos alfa con un conjunto único de habilidades, unidos para perseguir sus sueños megalómanos en el mejor país del planeta Tierra. Pero primero, David cayó en la clásica trampa del prestigio de la que ya hablamos en mi video, la trayectoria profesional para personas ambiciosas y por qué es una trampa. Se unió a McKinsey porque en ese entonces era algo genial de hacer, lo cual ya no lo es. Según Sacks, otra cosa ha tomado ese lugar. Ser fundadores como el nuevo McKinsey. Sacks se quedó en McKinsey por menos de un año, un periodo que realmente no permite ningún aprendizaje profundo. Normalmente toma un par de meses familiarizarse con la cultura de una organización, construir relaciones sólidas con los socios de la firma y convencerlos de asignarte a los proyectos de tu elección. Pero fue suficiente para darle un sello de prestigio en su currículum. Ahora era momento de que diera su primer paso poco convencional. Quizá porque sabía que nunca construiría el próximo gran éxito. En un lugar como McKinsey, No necesariamente son los consultores de McKinsey o los MBAs de Harvard quienes descubren estos nuevos mercados. o porque la oportunidad que se le presentó era simplemente demasiado atractiva para ser ignorada, porque lo que vendría después cambiaría su vida para siempre.
Y aquí es donde se pone interesante para todos nosotros que estamos viendo, tratando de convertirnos en el próximo Giga Bateman. La versión de David de esto era que hacerse rico es glorioso. Ha creado miles de millones de dólares en valor para nuestro mundo, y estamos aquí para escuchar cómo puedes convertirte en él. Mira, Sachs no era tu estudiante promedio y ambicioso. Se dio cuenta muy rápido de que el mundo empresarial tradicional y heredado no era para él. Sin importar cuán grande fuera la olla de oro al final, incluso si supiera con certeza que después de 20 años iba a ser el mejor, lo que sea, aún así no lo haría. No quería quedarse atrapado en una progresión salarial lineal. Y aunque tal vez no lo dijera públicamente, un joven alfa como David ciertamente aspiraba a metas que nunca habría alcanzado en consultoría o banca. No hay como un camino definido. Sabes exactamente dónde vas a estar en tu carrera en 10 años y probablemente sabes cuál será el salario y todo ese tipo de cosas. En otras palabras, tenía esa motivación, ese gen de Bateman, y lo aprovecharía bien. Por esa época, los hermanos Peter Thiel y Max Levchin acababan de iniciar una pequeña startup de pagos llamada PayPal. David Sachs, manipulando tablas de Excel en McKinsey, pensó que ya se había perdido todo esto del Internet. Y ya sabes, de hecho pensé que me había perdido todo esto del Internet. Peter se acercó a David y David aceptó, principalmente porque PayPal quería ir en grande o irse a casa. Incluso tenían un índice que nuestro canal aprueba al 100%. De alguna manera sabíamos, como en cierto nivel, que estaba cambiando el mundo. En PayPal teníamos un contador de usuarios que rastreaba el crecimiento de usuarios, lo llamábamos el índice de dominación mundial. En PayPal, David Sachs asumió el papel de director de operaciones en ese momento, y hoy en día a menudo se le considera uno de los mejores operadores de todos los tiempos. Hay dos personas que son consideradas los mejores operadores de todos los tiempos. Una sería Sheryl Sandberg y por supuesto está David Sachs. ¿Qué carajos es un operador? Bueno, tienes al CEO haciendo estrategias y prometiendo cosas, y tienes al COO tratando de arreglar los problemas detrás de escena. ¿Qué hizo exactamente Sachs? ¿Qué fue tan maravilloso? Bueno, una cosa fue esa. Bajo su liderazgo, PayPal aumentó sus ingresos de 0 a 240 millones de dólares estadounidenses por año. La empresa introdujo cuentas empresariales y se expandió a múltiples monedas y a más de 80 países. Sin embargo, en un momento dado, PayPal estaba perdiendo dinero tan rápido que existía un peligro real de que se declararan en bancarrota. Creo que nuestra empresa estaba quemando alrededor de 10 millones de dólares al mes. Pero sabemos cómo termina la historia. PayPal tuvo su oferta pública inicial en febrero de 2002. Había una tensión y nerviosismo enormes, ya que fue una de las primeras ofertas públicas iniciales después de los ataques del 11 de septiembre. En el primer día de operaciones, las acciones subieron más del 54%. Y un par de meses después, en octubre de 2002, eBay adquirió PayPal por 1.500 millones de dólares estadounidenses. Jackpot. David Sachs probó el éxito por primera vez. No ganó cientos de millones ni miles de millones, pero definitivamente fue suficiente para decir al diablo todo. En este punto, hagamos un pequeño experimento mental. ¿Qué habría pasado si Sachs hubiera conservado su participación en PayPal? PayPal está en un más de 300, capitalización de mercado de más de 300 millones hoy. Probablemente vendí estas empresas demasiado pronto. Creo que uno de los dilemas de ser un pionero en un mercado es que realmente no sabes qué tan grande va a ser ese mercado. Sachs podría ser mucho más rico de lo que es hoy, allá arriba en territorios de varios miles de millones de dólares. Pero la verdad es que es muy difícil determinar el momento adecuado para salir de una startup. Especialmente si aún no eres rico, y por eso te tienta el dinero que te están ofreciendo. ¿De verdad quieres arriesgarte a volver a quedarte en cero? Por eso, normalmente es necesario que un fundador tenga una o dos salidas más pequeñas que le den algo de dinero para decir al diablo, un par de millones en el banco. Y durante tu próxima startup podrás resistir más tiempo antes de ceder ante esas propuestas de adquisición de 1.000 millones de dólares. Y también para Sachs, PayPal no sería su salida más exitosa. Todavía tenía cosas mucho más grandes en camino, pero primero se metió en el negocio del cine. Siempre me habían gustado las películas y veía muchas, especialmente en el tercer año de la Facultad de Derecho. La película más popular que Sachs produjo y financió es la película Gracias por fumar. La película sigue los esfuerzos del principal portavoz de la industria tabacalera, Nick Naylor, quien hace lobby a favor de los cigarrillos, mientras también intenta seguir siendo un modelo a seguir para su hijo de 12 años. Y por supuesto, David tuvo éxito con eso. ¿Qué esperabas? Gracias por fumar fue nominada a 2 Globos de Oro en 2007.
La película también ganó el premio a Mejor Guión en los Independent Spirit Awards, el premio del público tanto en el Festival de Cine de Múnich como en el Festival de Cine de Noruega, así como algunos otros premios más. Probablemente ninguno de mi audiencia haya oído hablar de ellos. La película se produjo con un presupuesto de $10 millones estadounidenses y recaudó $39 millones estadounidenses en taquilla. Aunque David mojó su pico, es seguro decir que trabajaba en películas porque estaba intrínsecamente motivado y era apasionado por ello. Sin embargo, después de algunos años, Sachs estaba buscando una nueva aventura. Bueno, después de pasar algunos años en Hollywood, empecé a sentir nostalgia por la relativa cordura de Silicon Valley. Su siguiente aventura resultaría ser mucho más rentable para Sachs que PayPal, un movimiento inteligente que lo elevaría en todo Silicon Valley. Fundador y operador, leyendas para siempre. En 2006, Sachs fundó Genie.com, un sitio web de genealogía que permite a los miembros de la familia construir colaborativamente un árbol genealógico en línea. Lo que sucedió después es un hermoso ejemplo de cómo las soluciones que resuelven los problemas internos de una startup a veces pueden convertirse en una empresa independiente, como una compañía separada. Sachs quería tener más visibilidad sobre lo que estaba sucediendo en toda la organización. En Genie, su equipo creó una herramienta de productividad para ayudar a los empleados a compartir información. En 2008, Sachs y su cofundador Adam Pisoni convirtieron esta herramienta de comunicación interna en una empresa independiente llamada Yammer. Yammer es un poco como una versión interna de Facebook para la empresa. Los empleados pueden comunicarse, publicar actualizaciones de estado o colaborar en grupos de trabajo gracias a una técnica secreta. Yammer fue una de las empresas de software como servicio de más rápido crecimiento en la historia, superando los 8 millones de usuarios empresariales en solo 4 años. Y además obtuvo la impresionante cantidad de 142 millones en financiamiento de firmas de capital de riesgo. ¿Cómo logró Yammer este rápido crecimiento? ¿Cuál era el secreto? Y yo tiendo a enfocarme en el enfoque de abajo hacia arriba. SaaS, es software empresarial, donde los usuarios o empleados de la empresa adoptan el software dentro de la compañía como lo haría un consumidor. Así que es una especie de software empresarial orientado al consumidor. Esa fue la estrategia de entrada al mercado, o la idea que Yammer realmente impulsó. Ya sabes, hace unos 12 años éramos un grupo de chicos de internet para consumidores. Después de PayPal, yo había trabajado en el sector de consumo y decidimos atacar el software empresarial, aunque realmente no sabíamos nada al respecto. Pero en esos días, el software empresarial se distribuía a través de un equipo de ventas y se hacía por medio del departamento de TI. Y nuestra idea era que podíamos hacerlo viral y de alguna manera pasar por encima del departamento de TI. Esto eventualmente se conoció como TI en la sombra, y de alguna forma fuimos pioneros en este concepto. Solo 4 años después de fundar Yammer, David Sachs tuvo un evento de salida que fue mucho más grande que su salida de PayPal. La participación de Sachs en Yammer era significativamente mayor que la que tenía en PayPal, la cual se diluyó entre varios accionistas. Así que cuando Microsoft adquirió Yammer como parte central de su estrategia social en la nube, él no solo tenía dinero para mandar a todos al diablo, ahora era lo que llamamos líquido. El precio de adquisición, $1.200 millones estadounidenses. Bueno, al final del día, creo que estaría un poco loco si rechazara una oferta de adquisición de $1.000 millones. Una empresa que tiene como 3 años. Algo que David Sachs ciertamente es en este momento, y también es un gran fan y amigo de Peter Thiel. Como discutimos en mi documental sobre Peter Thiel, Thiel tenía una estrategia única. Después de su evento de liquidez, Thiel aplicó una estrategia de 3 pilares, tanto para conservar su riqueza como para maximizar la probabilidad de grandes éxitos. Primero, inició un fondo de cobertura para preservar y hacer crecer su capital. En segundo lugar, se volvió activo en el capital de riesgo, haciendo inversiones ángel y creando fondos de capital de riesgo. En tercer lugar, se convirtió en un creador de empresas emergentes. Al fundar Palantir, Sachs adoptó un enfoque más enfocado, concentrándose esencialmente en el segundo pilar, el capital de riesgo. Su experiencia como operador le dio una ventaja única para elegir y apoyar las inversiones en startups más prometedoras. Como inversionista ángel, ¿y qué historial tenía como ángel? Zenefits, House, Palantir, Facebook y Uber estaban todas en la lista de inversiones que hizo. Después de un breve y exitoso periodo como CEO interino en Zenefits, una empresa en la que había invertido en 2014, Sachs estaba listo para llevar su carrera de inversionista al siguiente nivel. Fiel a su experiencia como operador y en SaaS, lanzó Craft Ventures a finales de 2017, una firma de capital de riesgo en etapa temprana enfocada en negocios de SaaS y marketplaces. Decir que su primera recaudación de fondos fue un éxito sería quedarse corto.
Entonces iniciaste un nuevo fondo. ¿Qué fue? ¿Un fondo de 300 o 400 millones de dólares? Parecía que lo recaudaste en 6 minutos. ¿Cuánto tiempo te tomó recaudar este fondo y de qué tamaño es? Recaudamos 350 millones de dólares y nos tomó, supongo, probablemente unos 3 meses. Lo cual es ridículo. Desde entonces, él ha seguido recaudando fondos más grandes y en mayor cantidad. Un fondo de capital de riesgo de 500 millones de dólares en 2019, un fondo de capital de riesgo de 612 millones de dólares en 2021 y un fondo de crecimiento de 510 millones de dólares ese mismo año, aprovechando sigilosamente toda la liquidez en el sistema. Pero, ¿quién puede culparlo? La verdad es que, a diferencia de otros fondos de capital de riesgo que son expertos en dar consejos no solicitados a los fundadores mientras disfrutan de lates de soya con matcha, Sacks es de verdad. Por ejemplo, él ayuda a las empresas de su portafolio a implementar una de sus mejores estrategias, el ritmo operativo. El ritmo, y se trata de cómo pones a tu startup en un ritmo operativo para reducir la sensación de caos y sincronizar todos los esfuerzos de los empleados para que no sea un desastre. ¿Volverá Sacks alguna vez a la mesa de póker? ¿Apostará todo y esperará construir otra empresa enorme? Es poco probable. Hago llamadas por Zoom un par de veces al día. Es una gran vida, es halagador, pero ya terminé de operar. Aunque los fans de Sacks lo sabrán, él lanzó una aplicación de podcast social llamada Call In en el verano de 2021, más o menos cuando a la gente todavía le importaba un carajo Clubhouse. La aplicación básicamente reduce la barrera de entrada para los aspirantes a podcasters, mientras permite a los usuarios conservar la propiedad del contenido que crean en la aplicación. Las personas pueden crear salas como en Clubhouse, pero también pueden grabar conversaciones, publicarlas como podcast, editar el material de audio y así sucesivamente. Sacks había iniciado un programa en su propia aplicación llamado Sacks en SaaS, pero dejó de subir episodios en enero de 2022. En el momento de esta grabación, Colin claramente aún no ha despegado. En resumen, es justo decir que Sacks ahora es principalmente un inversionista, dirigiendo un fondo de capital de riesgo perfectamente orquestado con miles de millones en activos bajo gestión. Y solo tiene que asistir a un par de llamadas de Zoom al día. ¿Qué le queda por hacer a Sacks en este punto? Claramente tampoco es un gran fanático de pasar demasiado tiempo en la naturaleza. Quiero decir, Sacks nunca va a ir al bosque ni siquiera acercarse a un árbol. Él no sale afuera. A veces salgo afuera, prefiero mucho más ir a un campo de tiro al aire libre. Entonces, ¿qué hay para hacer? Exactamente, aumentar su influencia, para empezar. Al igual que su amigo Peter Thiel, cuando se trata de política, David Sacks no esconde sus opiniones. La libertad de expresión se digitalizó, eso provocó que la plaza pública se privatizara y la primera enmienda fuera eliminada. Estos chicos van a estas escuelas, pasan 5 años ahí. Obtienen un título en alguna tontería woke y por supuesto eso no ayuda a su poder adquisitivo. Estos títulos no valen nada, ¿verdad? Lo más aterrador que puedes escuchar es, ya sabes, soy del gobierno, estoy aquí para ayudar, ese tipo de cosas. Mis amigos en el podcast, todos están despertando a la realidad en mayor o menor medida. Él tiene una opinión clara sobre la mayoría de los temas, y aún más refrescante, si no la tiene, simplemente lo admite. Sacks, has estado callado en todo esto. Sé que odias el medio ambiente y la regulación. ¿Qué opinas? Simplemente no estoy muy metido en este tema, así que no quiero opinar. Muchos espectadores ven a Sacks como un conservador radical, pero en realidad es alguien que se preocupa más por la causa que por el partido. Lo cual es otro paralelo con su amigo Peter Thiel. Y entonces, ya sabes, yo nunca me vi inicialmente como un conservador, me veía más como un liberal al estilo de los años 60 que creía en la libertad de expresión. La manera en que David toma más influencia en la escena del poder político es teniendo opiniones claras sobre los temas y expresándolas abiertamente. Donando dinero a políticos y causas que le importan, así como organizando eventos para recaudar fondos que fueron controvertidos para algunos. Sí, quiero preguntarte sobre el evento para recaudar fondos que estás organizando. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien obviamente es una figura muy divisiva, ha tomado algunas decisiones que son cuestionables en cuanto a la salud pública. Sé que no necesariamente estás de acuerdo con todas ellas, pero ¿por qué apoyas a un candidato tan divisivo? Especialmente considerando la crisis de salud global que aún enfrentamos. Pero además de Peter Thiel, David también está tomando el control de la distribución. Empezó a tomar el podcast All-In más en serio en el tercer y cuarto trimestre de 2020, junto con sus mejores amigos, Jason Calacanis, Chamath Palihapitiya y David Friedberg. Desde entonces, ha estado ganando alrededor de 10,000 a 30,000 seguidores en Twitter mensualmente, mucho más que antes. En el podcast, él y sus amigos hablan de todo, política, negocios y tecnología desde la perspectiva de 4 gorilas tecnológicos.
En el pasado, David Sacks aprendió que la distribución es increíblemente importante para las startups, y es obvio que ahora está aplicando estos aprendizajes a su marca personal. Sí, bueno, es interesante. Quiero decir, el podcast All In fue más como una ocurrencia. O sea, fue algo que hice con algunos amigos con los que jugaba póker, de ahí el nombre. Lo hicimos, creo, empezando en marzo del año pasado, durante el COVID. Todos estábamos como encerrados en nuestras casas. Y fue como, oye, hagamos este podcast. Nos mantuvimos cuerdos durante el COVID haciendo este podcast. Y de alguna manera encontró una audiencia y a la gente le gusta. Así que eso nos ha motivado a seguir haciéndolo. Hay un gran beneficio en esto, que es que controlamos la distribución de nuestras propias ideas, lo cual creo que es muy importante ahora. Aún más, ya que David siempre ha estado consciente del peligro de que la libertad de expresión sea digitalizada y la primera enmienda sea eliminada. Como él lo llama hoy, es muy fácil ser cancelado si no estás de acuerdo con la multitud woke, pero no para Sacks. Y por eso sentí una pequeña obligación de hablar más, porque ya sabes, económicamente si me cancelan, aún voy a estar bien. David es crónicamente crítico de los medios, y aunque ha empezado a aparecer en más y más medios tradicionales, lo más importante es que aparece en Bloomberg. Al posicionarse en varios temas clave, aún no quiere depender de los medios tradicionales para expresar su punto de vista. El podcast de All-In es un medio perfecto para eso, a pesar de algunos contratiempos en el proceso. Y luego hablo como 5 segundos sin que me interrumpas porque no puedo seguir hablando. David Sacks construyó una vida llena de color para sí mismo, equilibrando múltiples pasiones y, lo más importante, logrando tener éxito en todas ellas. Su vida ofrece muchas lecciones para todos nosotros, mientras construimos nuestras carreras y planes maestros para dominar el mundo en el futuro. Y valdrá la pena seguirlo en el futuro. Por último, tiene algunos consejos para todos nosotros que estamos siguiendo caminos poco convencionales, donde a veces podrías sentirte tentado a arriesgar tu reputación para alcanzar tus metas. Sabes, creo que una de las cosas que nunca es muy clara cuando estás en la escuela, pero te puedo decir que es súper importante en el mundo laboral, es el poder de tu reputación. Es la percepción que tienen los demás sobre tu calidad y qué tan bien haces tu trabajo.